esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Christian Barken. El desierto avanza, ay del que en su alma alberga desiertos, decía San Federico Nietzsche en 1888. No se preocupen que no fue el Papa el que canonizó a Nietzsche, sino yo, simplemente porque considero que es un santo del pensar, de la filosofía, un santo de Occidente, que lo cambió todo, nuestra manera de entendernos, qué somos, cómo somos. Entre muchas de las cosas que indagó Nietzsche en el siglo XIX y que revolucionó nuestra manera de entender el mundo y entendernos fue justamente el tema de la identidad. Él fue un gran psicólogo y se metió adentro en realidad destruyó, rompió los cimientos de lo que entendíamos por identidad y por yo. Hasta Nietzsche se hablaba siempre del sujeto, el sujeto que habla, el sujeto cartesiano, pienso, luego existo. Es decir, siempre hay un yo antes del pienso. Por primera vez en Nietzsche se coloca bajo sospecha. Detrás de ese yo que dice yo, pueden haber muchos yo. Y comienza lo que se ha llamado tan pomposamente en filosofía la deconstrucción del sujeto. Pero eso ya lo habían hecho miles de años antes los indios, los hindúes, los orientales, quienes a través de las distintas sabidurías buscaron justamente desmantelar el yo, desmantelar el ego. Hoy día, en El Desierto Florece, vamos a hacer un viaje a las profundidades y dimensiones de ese yo nuestro que creemos tan sólido. Porque más allá de nuestra máscara, de nuestra persona, porque así entendían los griegos la máscara, el concepto de máscara viene de persona, personae, y se usaba en el teatro. Detrás de esa máscara puede haber otra máscara y detrás de esa otra máscara pueden haber miles de rostros. Hay un vertiginoso camino hacia el interior del yo. Apenas abrimos la superficie y vamos más allá de lo que nos dicen otros y nosotros mismos sobre lo que somos. Hay un poemita de un poeta francés del siglo XIX, ya completamente olvidado, Alfred de Musset, que me quiero dar el lujo de leer un poquito en francés porque suena muy hermoso. Dice: À l'âge où l'on crioit l'amour, j'étais seul dans ma chambre un jour, pleurant ma première misère. Au coin de mon feu vint s'asseoir un étranger vêtu de noir qui me rassemblait comme un frère. A la edad en que se cree en el amor, un día me encontraba solo en mi habitación, llorando mi primera desgracia. En un rincón de mi chimenea vino a sentarse un desconocido vestido de negro, que se parecía a mí como un hermano, dice Musset en el poema La noche de diciembre. Esta experiencia que cuenta Musset, que parece una experiencia extraña, fantástica, parece que ocurre en ciertos momentos de tensión en la vida. En este caso es el momento en que él estaba solo, en la época en que creía en el amor, en que está recordando seguramente una desgracia de amor, y ve sentarse al lado de él a un desconocido vestido de negro, que no sabe quién es. Yo tengo una sensación que siempre le conté a mi madre, pero no sé si era verdad o no, de que cuando estaba enfermo de hepatitis, me parece, era muy chico, todas las tardes venía a visitarme un viejito que se sentaba en la esquina o en la punta de mi cama. Y yo después le decía a mi mamá: vino un viejito a verme, el tío. ¿Qué tío? Me decía. ¿Qué viejito? ¿Era una locura de niño o uno cuando niño tiene la percepción y la capacidad de ver o vislumbrar seres que a lo mejor están dentro de uno? A lo mejor el niño estaba viendo al viejo, ese posible sabio que venía a acompañarlo en el momento de su enfermedad. Esta aparición extraña, misteriosa de un otro, ha sido vista, vislumbrada a través de las distintas culturas y tradiciones. Por ejemplo, los latinos
Los romanos hablaban del socia o menecmo. Aparece en las comedias de Plauto. O el alter ego o el genius, ese genio. Los escoceses en su folclore tienen una palabra para ese otro que camina al lado nuestro, que está muchas veces al lado nuestro sin que lo veamos. Lo llaman el Coimnhead, el que camina con uno. En la literatura alemana, los románticos, y particularmente un escritor llamado John Paul Richter, habló de el compañero de ruta, el Doppelganger. Y también el Zootzeig en la literatura germánica, en las leyendas germánicas, el espíritu protector. Pero esto venía de mucho antes. Ya los egipcios hablaban de un doble y lo llamaban Ka. En África Negra, el doble es el Bantú. Los aztecas tenían al Nahuali, los mayas al Nahib, los quechas al Huanqui. Es decir, en todas las culturas de las más diversas latitudes, se ha encontrado un nombre para decir ese otro yo que está dentro de mí mismo y que a veces no escuchamos, pero que emerge en los momentos más inesperados de nuestra vida. Mi mismo yo, John Prine. Well, tonight I'll throw a party, and I know who I'll invite. There's a strange and lonely person with whom I spend this night. There'll be no sad memories to haunt me till I die. In that room there'll be a bottle and me, myself, and I. In that room there'll be a bottle and me, myself, and I. I've been introduced to many people I don't understand. I've been in the house of lonely, I shook 1,000 shaking hands. But tonight I'll be with someone who will look me in the eye. And in that room there'll be a bottle and me, myself, and I. In that room there'll be a bottle and me, myself, and I. At that party you'll see me when I was just a child, in a room full of happy, with a heart so meek and mild. And that child will meet a ghost that will haunt him oh so bad. From a family of confusion, pretending love he never had. So tonight I'll throw that party, and I know just what I'll do. Yeah, I'll meet myself at midnight and cry the whole night through. Yeah, I'll meet that ghost of sadness, and he'll look me in the eye. And in that room there'll be that bottle and me, myself, and I. In that room there'll be a bottle and me, myself, and I. Bueno, esta noche voy a una fiesta y sé a quién voy a invitar. Hay una persona extraña y solitaria con quien voy a pasar esta noche. No habrá viejos recuerdos tristes que me persigan hasta que muera. En esta habitación habrá una botella y mí mismo y yo. Me han presentado a mucha gente que no entiendo. He estado en la casa de la soledad. He estrechado 1000 manos temblorosas. Pero esta noche voy a estar con alguien que me mira a los ojos. Y en esa habitación habrá una botella y mí mismo y yo. Dice John Prine en este tema que de alguna manera aborda este momento en que nos damos cuenta que dentro de nosotros hay otro yo o puede haber otro yo. O muchos
otros yo. La obsesión del doble, de ese otro yo que nos acompaña, sobre todo de ese otro yo que nos sorprende en un momento inesperado de la vida, mostrándonos una faceta o incluso una identidad que desconocíamos completamente de nosotros mismos, ha sido un motivo presente no solamente en la mitología, lo decíamos recién al comienzo, como en los aztecas, en los mayas, en los quechuas, en el folclore nórdico, en la literatura germánica, aparece ese doble, ese socia, ese alter ego. Fue sobre todo en la literatura romántica y el romanticismo alemán particularmente, proclive a lo fantástico, donde muchos escritores cultivaron personajes que eran otros yo. Particularmente el gran escritor llamado, o al que Baudelaire llamó, el divino Hoffmann, autor de cuentos fantásticos extraordinarios que les recomiendo vivamente leer. Hoffmann se interesó desde siempre por el otro yo. Por eso creó, por ejemplo, un personaje que era un director de orquesta, que se llamaba Johannes Kreidler, que era su propio alter ego y que fue el protagonista de la mayoría de los relatos del libro Los hermanos de Saint Serampion. En el libro El caballero Gluck evoca un fantasma venido del reino de los sueños, y el protagonista de ese libro vive en la creencia de ser otro, cree ser la sombra de un músico desaparecido. En otro libro, el libro Don Juan, el doble es Donna Anna, la cantante que además de ser el personaje central del relato, es la intérprete ideal que hubiera deseado el compositor Mozart. Etcétera, etcétera. Hay muchos libros de Hoffmann donde está presente este doble, este otro yo como una obsesión. Particularmente les quiero brevemente contar un cuento extraordinario de Hoffmann que nos enfrenta a ese misterioso momento en que irrumpe desde nosotros mismos un yo, un doble, un reflejo perdido. Y es justamente la historia del reflejo perdido de Hoffmann. Es la historia de un personaje que se llama Erasmus Speaker, que, como todo alemán de la época, tenía un gran sueño que era dirigirse desde la tierra nórdica y fría a las cálidas y bellas tierras del sur de Italia. El cuento parte con una despedida en que el personaje se despide entre sollozos de su mujer, de su hijo. La mujer le dice: ve con Dios, mi querido Erasmus Speaker, sabré guardarte la casa, llévame en tu pensamiento como es debido, sé fiel y no pierdas la gorra de viaje cuando saques la cabeza fuera del carruaje, cabeceando medio dormido como sueles hacer. Y parte la carroza del personaje Erasmus Speaker. Vamos a ver si podemos hacer esos sonidos. Hay un speaker adentro, anhelante de llegar a Italia. Y de pronto en el horizonte aparece la hermosa ciudad de Florencia. Erasmus, al ver Florencia, la promesa de felicidad mediterránea que tenían en el alma todos los alemanes del siglo XIX, se cruzó con varios paisanos alemanes que se entregaban llenos de entusiasmo de vivir y de osadía juvenil a los placeres sensuales que ofrecía a manos llenas la magnífica tierra. Erasmus se presentó a ellos como un juerguista y celebraron todo tipo de festines, en los que se mostró especialmente alegre y supo dar con mucho acierto un toque de moderación y sensatez a tanto libertinaje. Esta historia es una historia vieja. El hombre que lleva una vida doméstica tranquila con su mujer y su hijo, el buen padre del hogar, piadoso, etc., pero que de pronto es invitado por un grupo de amigos, en este caso a Italia. En la fantasía probablemente de nosotros los sudamericanos sería otro lugar, ¿no? Las Islas Caimanes, Venezuela, Colombia, tierra de exotismos y sensualidad, ¿no? Y Erasmus Speaker se incorpora a sus amigos alemanes, toman vino, ¿no? Escuchan canciones italianas en un bosque, ¿no? En medio del tintineo de las copas de vinos de Siracusa, una recia canción alemana. Y dice el narrador: ciertamente, Italia es el país del amor. Y estos alemanes se van soltando, van dejando atrás su fría rigidez germánica y comienza el gozo, la alegría, en el fondo, eso que ha obsesionado siempre a los alemanes, lo dionisíaco. Pero
Lo más importante del cuento es cuando Speaker, que había logrado controlarse, era el único que no tenía una compañerita ahí al lado en ese bosquecillo con el resto de los compañeros alemanes, de pronto escucha el nombre de una mujer. Alguien le dice: oh frío alemán, ándate con cuidado que tus ojos aún no han visto a Julieta. Julieta, escucha él. En ese mismo instante se oyó un rumor en la estrada del bosquete que dio paso a la imagen de una mujer de belleza radiante desde la oscuridad de la noche a la luz de las velas. Su blanca vestidura, cuyas amplias mangas afaroladas llegaban hasta los codos, dejaba al descubierto hombros y cuello y descendía en elegantes pliegues hasta el suelo. Sus cabellos se dividían en la frente, formando en la nuca un complicado trenzado. Quien quiera que la mirara acercarse, creería estar ante una imagen de un cuadro de Rubens. ¡Julieta!, exclamaron las damas con admiración. Julieta, cuya belleza angelical destacaba entre todas las demás, dijo con su dulce y deliciosa voz. Aquí no tengo dulce y deliciosa voz. Me va a salir ridícula la voz, veamos. ¿Me permitís tomar parte, apuestos jóvenes alemanes, en vuestra maravillosa fiesta? Quisiera acercarme a aquel que parece no gozar de amor ni de alegría. Con estas palabras, Julieta se acercó a Erasmus y ahí comienza verdaderamente la historia. Erasmus, lógicamente, el alemán contenido, se volverá loco por Julieta y Julieta lo va a llevar al abismo. Va a aparecer otro personaje entre medio, un personaje demoníaco, casi la encarnación del diablo mismo, que se llama Dappertutto, que en italiano significa en todas partes. Se le aparece en el bosque. Cada vez que la abandona, Julieta le vuelve a recordar: dejaste a Julieta sola. Y finalmente Erasmus, que quiere ser un buen padre, que quiere mantenerse fiel, terminará obviamente en los brazos de Julieta, entregando su alma al diablo. Pero particularmente lo que va a entregar, porque va a tener que volver a Alemania, dejar atrás la ensoñación, el desvarío de unos días de verano, pero está tan dividida su alma que le va a regalar a Julieta su reflejo en el espejo. Entonces le va a decir: me tengo que ir a encontrarme con mi mujer y mi hijo, pero te voy a regalar mi imagen. Y Julieta se va a quedar con su reflejo en el espejo. Ahí se desencadena el cuento fantástico, o la dimensión de lo fantástico en el cuento de Hoffmann, puesto que cuando vuelva a su casa, su hijo lo va a recibir, hay un espejo en la pieza, y se va a dar cuenta que su padre no tiene reflejo, y la mujer también. Y en todas partes donde entra, en un bar, por ejemplo, se dan todos vueltas porque no se refleja su imagen en el espejo. Está comenzando la pesadilla. En el fondo, ustedes vieron la película Atracción Fatal. Esta es una atracción fatal en versión alemana del siglo XIX de Hoffmann, con toda la brillantez de la historia, y viene la desesperada lucha de Hoffmann, en realidad el protagonista, por recuperar esa imagen perdida adentro del espejo. Es uno de los ejemplos de cómo el tema del doble permite acercarse a una reflexión moral sobre el alma humana, sobre los distintos dobleces, las distintas dimensiones de esa alma. Hay otro cuento, también de un alemán, que aborda este tema del doble, y que se llama, que es la historia de Akenborg von Harmin. Se llama El príncipe Gasgott y el cantante Halbgott. También es un cuento delirante escrito en 1818 en que vemos a un comediante, un cantante, una especie de titiritero, que decepcionado del mundo del teatro abandona su ciudad y se dirige a unas aguas termales donde solían descansar también los nobles. Y el cantante Halbgott va a ocupar... Primero va a llegar al lugar, a las aguas termales, y la gente que está ahí atendiendo se va a confundir y lo va a recibir como un rey. Lo va a llevar a una pieza, le va a ofrecer champán, le va a ofrecer faisanes, lo va a llevar a una habitación muy cómoda. Él mismo se sorprende hasta que comienza a darse cuenta que en realidad lo están confundiendo con otro. Y ahí se va a descubrir que en realidad lo tratan como a otro. Y se duerme en un lecho maravilloso que nunca había probado, una cama
Cómo amo las camas, dice el personaje, esta especie de bufón. Colchón, edredón de plumas, unas zapatillas primorosamente bordadas. ¿Pero qué ven mis ojos? 2 blasones, uno al lado del otro. Se fue despojando de sus ropas y pronto sus pensamientos se desvanecieron bajo las plumas. Apenas había dormido tan apaciblemente durante 1 hora más o menos, cuando le despertó un golpe, seguido de campanillas y gritos. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Y de pronto abrió los ojos y se vio a sí mismo ante la cama como un fantasma en la noche. El reflejo de sí mismo desenvainó la espada y se implantó ante él en actitud de defensa y con la camisa al viento. Llegaron los otros, que observaron la cama con no menos asombro. Las fresas me están matando, estoy seguro, se lamentó el hombre de la espada. Me veo a mí mismo en la cama. Y ahí es como el cantante que estaba durmiendo se da cuenta que tiene frente a él a su otro yo, o al revés, el que está en pie tiene a su otro yo en la cama, y él es un rey que había ido a pasear y que es igual, exactamente igual a él, como un reflejo en un espejo. Y el cantante, que es bastante picaresco y fresco, obviamente, que se da cuenta que puede llevar una vida maravillosa usurpando la identidad de otro, se levanta de la cama, da un respingo y, estrechando la mano de su alarmado y viva imagen de su otro, le dice: nos parecemos como 2 hermanos y puede ser que lo seamos. ¿Es tarde? Estamos los 2 cansados, la cama es amplia. Querido hermano, no cojas frío. Quizás las termas han abierto tu piel y eso podría dañarte. Tu alma se asoma a través de ella entre rejas, como si quisiera marcharse. Yo tampoco debo enfriarme. Por favor, comparte conmigo este lecho. A mí no me importa. No tengo la peste y confío en que tú tampoco. Y el príncipe le pregunta: ¿quién es usted? ¿Quién le ha dado permiso para ocupar mi habitación? Ahí comienza a desencadenarse la trama, esta vez hilarante, divertida, socarrona, irónica, de este cuento, El príncipe Gasgot y el cantante Halvor, en que lo que va a ocurrir al final es que el rey, que era un hombre muy melancólico, que aburría a su mujer, o sea, era un tipo aburrido, latero, ha ido a los baños termales a hacerse una cura y se encuentra con este cantante que es divertido, que es bufonesco, que es actor, que es lo contrario del mismo porque él es mismo. Entonces va a usar a este cantante para volver al reino, reconquistar a su mujer se va a asombrar de que su marido le hicieron muy bien las aguas termales, ve un tipo encantador, alegre, que hace una fiesta inmediatamente, llama a toda la corte, saca las botellas de vino, la mujer se asombra y se da cuenta el rey que va a necesitar a este bufón y lo va a invitar a vivir con él para siempre. En el fondo, lo que está tratando aquí en este cuento Arkim, dentro de lo que es el tema del doble que hemos venido comentando en el programa de hoy, es que cada uno de nosotros tiene un rey aburrido, o un hombre serio, pero también un bufón escondido, y que nos necesitamos unos a otros, porque somos extraños, como dice Billy Joel.
let your lover see the stranger in yourself. Don't be afraid to try again. Everyone goes south every now and then. Ooh, you've done it, why can't someone else? You should know by now. You've been there yourself. Once I used to believe I was such a great romancer that I came home to a woman that I could not recognize. When I pressed her for a reason, she refused to even answer. It was then I felt the stranger kick me right between the eyes. Well, we all fall in love, but we disregard the danger. Though we share so many secrets, there are some we never tell. Why were you so surprised that you never saw the stranger? Did you ever let your lover see the stranger in yourself? Don't be afraid to try again. Everyone goes south every now and then. Ooh, you've done it, why can't someone else? You should know by now. You've been there yourself. You may never understand how the stranger. Tengo una pequeña sombra que entra y sale conmigo y no puedo ni imaginar para qué sirve. Es muy, muy parecida a mí, de la cabeza a los pies. Y cuando salto a la cama, la veo saltar delante de mí. Del poema Mi sombra, del gran escritor Stevenson, el autor de La isla del tesoro. Stevenson se obsesionó desde siempre con el tema del doble. Cuando era niño había escuchado la historia de un extravagante personaje escocés llamado William Brodie, famoso por su doble vida. Era Brodie un reputado ebanista y honorable presidente del gremio de carpinteros y masones de Edimburgo, pero que por las noches frecuentaba los peores tugurios de la ciudad natal. Era como Portales, nuestro personaje que en la mañana ponía el orden en lo político y en la tarde se iba a las chinganas a bailar cuecas choras. Y este personaje acabó por convertirse en jefe de una banda de asaltantes de casas. Este tema lo va a tomar Stevenson, lógicamente, en ese libro que muchos de ustedes habrán leído, Las aventuras de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ese hombre que es sombra y luz al mismo tiempo. Pero les sugiero leer, sobre todo, un maravilloso cuento de Stevenson que está presente en sus cuentos completos, un cuento inquietante que se llama Marken, que cuenta la historia de un hombre que el día de Navidad va a comprarle un regalo a su mujer en una tienda de antigüedades y, llevado por un impulso irresistible, se abalanza sobre el vendedor de antigüedades, lo acuchilla y lo mata. Y en ese momento no sabe qué hacer con el cadáver, la tienda está abierta, la gente va a entrar y entra otro personaje en esa tienda y comienza a conversar con él. Y se da cuenta que ese otro podría ser o el diablo o su propia conciencia. Y comienza un diálogo entre el asesino y ese otro yo. «¿Me conoce usted?», exclamó el asesino, y el visitante sonrió. «Desde hace tiempo ha sido usted uno de mis preferidos. Hace mucho que lo observo y a menudo he tratado de ayudarle». A través de este escalofriante asesinato y este encuentro del asesino con su doble, Stevenson se interna en el apasionante laberinto de todas las dimensiones que hay dentro de nosotros, los dobles que somos. Vamos a una pausa y regresamos en El Desierto Florece, aquí en Oasis y a través de otrocanal.cl, gracias a nuestro partner MediaStream. Estamos en la Biblioteca Imperial de San Petersburgo. Y un joven suizo, aprendiz de joyero, heredero de una tradición de padres y abuelos joyeros, está en este momento detenido frente a un retrato que hay en la biblioteca. Se trata del retrato del poeta francés
Gerard de Nerval, un escritor extraordinario, autor del libro Aurelia. Un libro que justamente habla de un personaje que ve a su otro yo aparecer ante él y desaparecer luego en la calle. Es tanto el pavor que le produce la irrupción de esa sombra, de ese otro, que Gerard de Nerval comienza a perseguirlo por las callejuelas nocturnas de París. Pero el joven aprendiz de joyero que está frente al retrato de Nerval es un suizo que se llama Freddy Saucer. Tengo aquí su fotografía, que pueden ustedes ver a través de otrocanal.cl gracias a nuestro partner Media Stream. Y algo le pasa a Freddy Saucer cuando ve el retrato de Gerard de Nerval, debajo del cual hay una frase que lo atraviesa como una flecha. La frase dice: Je suis l'autre. Yo soy el otro. Es una frase que había acuñado, que había dicho el escritor Gerard de Nerval. En ese momento, Freddy Saucer acaba de tomar una decisión vital. Dejará de ser joyero y se transformará en escritor. Y no solamente eso, sino que se cambiará de nombre. Ha tomado la decisión radical de convertirse en otro. En realidad, de convertirse en todos los otros que podemos convertirnos cuando nos hacemos escritores y también cuando nos transformamos en lectores y viajamos a través del mundo en personajes que nos llevan a latitudes a donde nunca podríamos ir, puesto que nuestra existencia es una existencia limitada en el tiempo y en el espacio. Y es así como vamos a ver frente a frente ahora en esta fotografía al maravilloso Blaise Cendrars, ya viejo, arriba de un barco, viajando desenfrenadamente a través del mundo. Es interesante el cambio de nombre que va a hacerse Freddy Saucer, el joven joyero que se transformará en segundos en escritor después de leer la frase de Nerval, yo soy el otro. Blaise Cendrars, si uno descompone el nombre propio, nuevo, que usa él como seudónimo literario, Blaise podría ser leído como brasa, Cendrars, ceniza, y ars, arte. Es decir, el hombre, cualquier ser humano, a través del arte se puede transformar en una suerte de ave fénix que se quema en la escritura y en la creación y se transforma y vuelve a vivir cada vez que se destruye y cada vez que nace. Esta idea de que el escritor puede ser otro y que la literatura, la verdadera literatura, es un viaje hacia las dimensiones ocultas de nosotros mismos, ya la había también enunciado el joven poeta Arthur Rimbaud. Bueno, de él es muy famosa esa expresión, yo es un otro, en una carta, la llamada Carta al Vidente, que Rimbaud va a escribir en Charleville el 15 de mayo de 1871 a un amigo, un joven poeta, Paul de Meny. En un momento determinado de esa carta, él dice: porque yo es otro. Para mí es algo evidente. Asisto a la apertura, a la expansión de mi propio pensamiento. Lo miro, lo escucho, lanzo un golpe de arco. La sinfonía se remueve en las profundidades o entra de un salto en escena. Si los viejos imbéciles hubieran descubierto del yo algo más que su significado falso, ahora no tendríamos que andar barriendo tantos millones de esqueletos que desde tiempo infinito han venido acumulando los productos de sus tuertas inteligencias que se proclaman autoras de ellos. Yo no sé si el joven Rimbaud, que tenía apenas 16 años, tenía plena conciencia del golpe brutal, la estocada definitiva que le estaba dando a la noción de identidad tan cuidada en Occidente, la idea del yo. Pero lo que está diciendo aquí es que en realidad detrás del yo hay muchas dimensiones, que el yo es solo la punta del iceberg de un continente sumergido. Y por eso que el poeta tiene que agotar, dice Rimbaud, todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura, todos los venenos, para no quedarse sino con sus quintas esencias. Y tiene que transformarse, dice Rimbaud, el poeta. Tiene que ser el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito
y el supremo sabio, porque alcanza lo desconocido, puesto que ha cultivado su alma ya rica más que ningún otro. De eso se trata el ejercicio poético o artístico para Rimbaud, de cultivar la propia alma. Esta tarea, que parece una tarea solo para poetas, en realidad podría ser una tarea para cualquiera de nosotros. ¿Cuántas dimensiones de nosotros mismos conocemos? ¿Cuántos yo perdidos tenemos dentro de nuestro ser? Eso hace que nuestras vidas se transformen en guiones estrechos y nos impiden muchas veces renacer y volver a empezar. ¿Por qué tengo que ser yo, Christian Vanken, el locutor de este maldito programa? Todos los jueves el desierto florece. ¿Por qué no puedo ser un vendedor de pan mañana? ¿Por qué no puedo ser un bufón? ¿Por qué no puedo ser un artista callejero, un músico, un escalador de montañas, etcétera? ¿Por qué no? Ese es el desafío que plantean estos grandes artistas cuando descubren y abren y cultivan su identidad más allá de la máscara que nos fue asignada. Pero quien realmente llegó al extremo de este ejercicio de la búsqueda de otros yo fue el escritor y poeta lisboeta portugués Fernando Pessoa. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a escuchar primero, para entrar en la ciudad de Lisboa, antes de hablar de él, quién fue Lisboa y qué tiene que ver Fernando Pessoa con esta búsqueda de las plurales yo y las plurales identidades. Vamos a ambientarnos en esa maravillosa ciudad a través de la música que la identifica plenamente. Esa música que es el alma de Lisboa. Me refiero al fado, y lo vamos a hacer a través de un maravilloso fado portugués de la cantante Misia, que, entre paréntesis, en estos días está cantando hoy mismo en el Teatro Nescafé de las Artes. Hoy canta Misia. Tuve la suerte de entrevistarla. Quien quiera ver esa entrevista puede buscarla en otro canal.cl. Y le recomiendo que vayan a escuchar, a embeber, a meterse en ese saudade de la extrañeza de Lisboa. Quem é que abraça o meu corpo na penumbra do meu leito? Quem é que beija o meu rosto? Quem é que morde o meu peito? Quem é que beija o meu rosto? Quem é que morde o meu peito? Quem é que fala da morte docemente ao meu ouvido? És tu, Senhor, dos meus olhos e sempre no meu sentido. És tu, Senhor, dos meus olhos e sempre no meu sentir. É tudo quanto me pede, porque obedeço, não sei. Quiseste que eu cantasse, pus-me a cantar e chorei. Quiseste que eu cantasse, pus-me a cantar e chorei. Não me peças mais canções, porque a cantar vou sofrendo. Sou como as velas do altar que dão luz e vão morrendo. Sou como as velas
Ay, ay, ay. Escuchar a Misia no es fácil, ¿ah? Como no era fácil escuchar a Amalia Rodríguez, la maestra de Misia, la gran cantante de fados, porque uno es transportado verdaderamente a una melancolía o nostalgia infinita, a un saudade tan específicamente portugués. Y Misia dice, no me llamen por el nombre. Lo mismo debe haber dicho el gran poeta de Lisboa, cuyo retrato tengo aquí en mi mano y que voy a colocar debajo de la fotografía de Misia, porque Misia nos lleva a Pessoa, quien en realidad se llamaba Fernando Antonio Nogueira Pessoa, empleado a media jornada como traductor de cartas de empresas lisboetas de importación y exportación. O sea, un funcionario gris. Eso era Antonio Pessoa. Pero cuando Antonio Pessoa murió se descubrió, en realidad él había dejado una maleta con todos sus poemas escritos. Pero no eran los poemas de un solo poeta. Fernando Pessoa se había desdoblado en sucesivos heterónimos, es decir, inventó otros poetas con otros nombres, con biografías propias y estilos completamente distintos, y habló a través de ellos, o ellos hablaron a través de él, como si Pessoa fuera una especie de medium. De hecho, se dice que Pessoa tuvo una pasión por el ocultismo y que habría practicado alguna vez la convocatoria de muertos como medium. ¿Qué hizo que Fernando Pessoa se aventurara en esta historia arriesgada de jugar con distintas identidades? Incluso llegó al extremo, fíjese que Pessoa inventó a Alberto Caeiro, era un poeta que tenía un estilo, Ricardo Reis, que tenía un estilo completamente distinto al de Caeiro, a Álvaro de Campos, que era mucho más eufórico y más citadino, pero que había conocido a Alberto Caeiro y había sido su discípulo, se habían encontrado en una ciudad. Pero además estaba el mismo Pessoa con su estilo, y además escribió el libro del desasosiego, que es el libro de prosa, con otro nombre, que era un personaje que se llamaba Bernardo de Soares. Pero faltaba otro, el filósofo que inspiró a Bernardo de Soares, que estaba internado en un hospital psiquiátrico. ¿Este hombre era un esquizofrénico o qué? Estoy solo como nadie lo ha estado todavía, vacío dentro de mí, sin antes ni después, exclamó alguna vez Pessoa. Me he multiplicado para sentirme debido sentirlo todo. Estoy desbordado, no he hecho sino rebuscarme, me he desnudado, me he dado, y en cada rincón de mi alma hay un altar a un Dios diferente. Nuestras vidas normalmente son vidas bastante monótonas. La vida es maravillosa, pero alcanzamos a vivir una sola vida en la vida. Este es el ejemplo de un hombre que, sin moverse de la ciudad de Lisboa, vivió por lo menos 5, 6 o 7 vidas al mismo tiempo. Era tal la locura que se enamoró una sola vez de una muchacha que se llamaba Ofelia y le hizo escribir a su otro, Alberto Caeiro, una carta a Ofelia en que le hablaba mal de Fernando Pessoa. Y estuvo a punto de perder su novia por esta carta. Un amigo le pregunta, un admirador de la obra de Pessoa, ¿de dónde le viene eso? Y contesta Pessoa: comienzo por la parte psiquiátrica. El origen de mis heterónimos es el trazo profundo de histeria que hay en mí. No sé si soy simplemente histérico o si soy más propiamente un histérico neurasténico. Soy propenso a esta segunda hipótesis, porque hay en mí fenómenos de abulia que la histeria propiamente dicha no registra entre sus síntomas. Como quiera que sea, el origen mental de mis heterónimos está en mi tendencia orgánica y constante a la despersonalización y a la simulación, dice en esta carta Fernando Pessoa. Y recuerda que cuando niño, dice, he tenido la tendencia de crear a mi alrededor un mundo ficticio, a rodearme de amigos y conocidos que nunca han existido. Bueno, esta es una tendencia natural en todos los niños. No se asuste que si un hijo de ustedes les dice tengo un amigo imaginario, vayan a pensar que se va a convertir en Fernando Pessoa. Hasta una cierta edad, todos los niños tienen un otro yo con el que juegan. Hay una necesidad, por lo tanto, innata en el hombre de tener un doble, con el cual dialogar, con el cual construir un mundo, porque seguramente los adultos no satisfacen las necesidades imaginativas que traen los niños. Hay un cuento maravilloso de un escritor chileno, se llama Pata de Palo, en donde cuenta la historia de un niño que ve a un capitán, a un pirata todos los días en su pieza, entra el padre y solamente ve al niño.
Y él de alguna manera se extraña de que su padre no conozca a ese personaje que se llama Pata de Palo. El personaje que inventó Pessoa cuando niño se llamaba Chevalier de Paz, cuando tenía 6 años. Y él se escribía cartas a sí mismo. Le escribía cartas a Chevalier de Paz, su otro yo. Pero la gran irrupción de un otro, por lo demás completamente distinto a él, ocurrió en el año 1912. Cuenta Pessoa, me vino la idea de escribir una poesía de índole pagana. Esbocé algo en versos irregulares y lo dejé. Un año y medio después, un día se me ocurrió gastarle una broma a Sacarneiro. Sacarneiro, un amigo de Pessoa que vivía en París. Inventar un poeta bucólico, sofisticado y presentárselo, no me acuerdo ya de qué modo, como si fuese real. Pasé algunos días elaborando al poeta sin que me viniese nada a la mente. Al final, un día en que había desistido, era el 8 de marzo de 1914, me acerqué a una cómoda alta y tras tomar una hoja de papel comencé a escribir de pie como escribo cada vez que puedo. Y escribí 30 y tantas poesías seguidas en una especie de éxtasis del que conseguí definir su naturaleza. Fue el día triunfal de mi vida y ya nunca podré tener un día semejante. Ahí había nacido Alberto Caeiro, pero lo más sorprendente de todo es que la poesía de Alberto Caeiro no tiene nada que ver con la poesía de Fernando Pessoa. Es, digamos, lo contrario. Es como si Nicanor Parra se convirtiera en Pablo Neruda. Es como si Nicanor Parra hubiera inventado a Pablo Neruda. Es como si un poeta pudiera ser Vicente Huidobro, Nicanor Parra y Pablo Neruda y Gabriela Mistral todo al mismo tiempo. Porque Fernando Pessoa era un esotérico y creía en dimensiones espirituales más allá del tiempo. En cambio, Caeiro, su otro yo, dice lo siguiente en este poema del pastor de rebaños. El misterio de las cosas, ¿dónde está? ¿Dónde está que no aparece, al menos a mostrarnos que es misterio? ¿Qué sabe el río de eso y qué sabe el árbol? Y yo que no soy más que ellos, ¿qué sé de eso? Siempre que miro las cosas y pienso en lo que los hombres piensan de ellas, río como un regato que suena fresco en una piedra, porque el único sentido oculto de las cosas es que no tienen ningún sentido oculto. Es más extraño que todas las extrañezas y que los sueños de todos los poetas y los pensamientos de todos los filósofos, que las cosas sean realmente lo que parecen ser y no haya nada que comprender. Sí, esto es lo que mis sentidos aprendieron solos. Las cosas no tienen significación alguna, tienen existencia. Las cosas son el único sentido oculto de las cosas. Alberto Caeiro, el otro yo de Pessoa. Y en estos últimos 7 minutos de programa, en que hemos recorrido el tema del otro yo desde las antiguas civilizaciones hasta la literatura del siglo XX, es inevitable detenerse en Buenos Aires, en la literatura rioplatense. Es que los Buenos Aires, los porteños, son universales, toman los viejos temas, y entre ese, el tema del doble. El primero que tomó el tema del doble fue Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges se obsesionó siempre por la posibilidad de la existencia de un otro que existiera en alguna parte o dentro de sí mismo. E incluso llegó a decir que Borges, el que escribía los libros, era otro, y que él era el verdadero Borges. De ahí viene el famoso texto El Hacedor, donde Borges dice, en su breve texto poético Borges y yo, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica, dice en este texto Borges y yo, que termina afirmando no sé cuál de los dos escribe esta página. Y este texto de Borges,
que es muy interesante cuando somos capaces de vernos a nosotros mismos y descubrimos que somos un personaje que nos hemos creado y que el verdadero yo está oculto detrás de ese personaje. Pero el cuento más impresionante de Borges sobre este tema es el cuento en que se encuentra Borges con su otro Borges, pero el Borges joven. El Borges mucho más joven que él. Y el cuento está incluido en el libro de arena y muestra una escena, hay una película, me parece, sobre este cuento. Hay una película, pero no recuerdo cuál es. Y en el personaje, Borges ya viejo, está en Boston haciendo una clase, se sienta en un asiento, eran las 10 de la mañana, él está ciego y comienza a conversar con el personaje que está sentado al lado de él y se da cuenta por la voz que es él mismo cuando joven. Y comienza un diálogo delirante en que el viejo le habla al joven. ¿Se imaginan ustedes poder encontrarse con ustedes cuando eran más jóvenes? O al revés, con ustedes cuando sean más viejos. Ese es el tema del cuento El otro de Jorge Luis Borges. Esta extrañeza por la otredad, por la existencia de otro, se la trasladó o se la inoculó Borges a el escritor argentino Julio Cortázar. Julio Cortázar escribió un inquietante cuento en su libro bestiario que se llama Lejana. La historia de Lejana es de una mujer muy sofisticada y parisina que vive en un mundo de farándula, de champán, de fiestas, un poco como el ambiente de esta maravillosa película La Grande Bellezza, no sé si la han visto, que sucede en Roma. Es un poco lo mismo. Y en su diario se nota una mujer un poco desencantada, que lleva una vida tediosa en medio de tanta abundancia. Y como es insomne, en las noches comienza a jugar con palabras y juega con palíndromas. Palíndroma es cuando tú agarras una frase y la das vuelta y puede tener un sentido, o el mismo sentido u otro sentido. Y va jugando con los palíndromes y a través de los palíndromes se le arma un personaje. Y ese personaje resulta ser una mendiga que vive en Budapest. Y ella tiene la sensación de que hay otra, ella misma, que es mendiga, que vive en un puente y que a esa mendiga la maltratan mientras cae la nieve en Budapest. A veces sé que tiene frío, que sufre, que le pegan. Puedo solamente odiarla tanto, aborrecer las manos que la tiran al suelo y también a ella todavía más porque le pegan, porque soy yo y le pegan. Es tanta la obsesión por esta mendiga que arrastra su identidad en otra ciudad y en otra condición social y en otro cuerpo, que finalmente esta mujer conoce a un hombre, se casa y convence a su nuevo marido a que pasen la luna de miel en Budapest. Y vamos a ver al final del texto, no quiero adelantar lo que pasa, pero la aproximación o el encuentro entre esta mujer parisina y su lejana, su doble, su yo, que es la mendiga en un puente de Budapest. Alina Reyes de Arauz y su esposo llegaron a Budapest el 6 de abril y se alojaron en el Ritz. Eso era 2 meses antes de su divorcio. En la tarde del segundo día, Alina salió a conocer la ciudad y el deshielo. Como le gustaba caminar sola, era rápida y curiosa, anduvo por 20 lados buscando vagamente algo, pero sin proponérselo demasiado, dejando que el deseo escogiera y se expresara con bruscos arranques que la llevaban de una vidriera a otra cambiando aceras y escaparates. Llegó al puente y lo cruzó hasta el centro. Y ahí es donde se va a producir ese encuentro con tu yo. ¿Quién tomó este tema? No sé si del cuento de Cortázar, probablemente de otra fuente de la literatura universal, fue el gran director ruso Krzysztof Kieslowski. En una película maravillosa, no sé si la han visto, y si no la han visto, les recomiendo que la vean, La doble vida de Verónica. Justamente se trata, como en el caso del cuento de Cortázar, de una muchacha, lo que recuerdo vagamente, que descubre que hay otra en otra ciudad, ¿no? Y viaja a esa ciudad a encontrarse con ese otro yo. Me parece que la ve a través del bus o de la micro en un momento. Hay una escena inquietante en que ella ve a su doble. Se ha hablado mucho del desdoblamiento, de que hay gente que tiene el poder psíquico de desdoblarse y verse a sí mismo. No hay nada más inquietante, así como es inquietante oír tu propia voz grabada, que verte a ti mismo en una fotografía, pero todavía más en la realidad. Creo que nos quedan algunos minutos o segundos para escuchar el tema de la película de Krzysztof Kieslowski, este gran director polaco que de alguna manera introdujo en su cine
la extrañeza entre la realidad cotidiana. En lo cotidiano se esconde muchas veces lo más extraño y lo más inesperado. Y después de haberles leído todos los cuentos que hemos compartido juntos, desde los románticos alemanes, pasando por los cuentos de Borges y Cortázar, los poemas de Borges y los textos de Rimbaud, creo que por lo menos quede instalada la idea que detrás de nuestra identidad inscrita en el carnet de identidad hay mucho más, y tal vez sea la hora de empezar a descubrirla. Muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves en El Desierto Florece y en repetición este domingo en Radio Oasis y a través de otrocanal.cl, gracias a nuestro partner MediaStream. En 7 días más, Christian Barken nos invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos para seguir caminando ligeros de equipaje. El Desierto Florece vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora a la nueva Oasis 102.1. Vive hoy.